y se expresó nítidamente en esas décadas, porque justamente es cuando la gran crisis, ¿no? O sea, las grandes contradicciones que se generan en estas dos décadas, 40-50, bueno, es la gente que empieza a llegar a las direcciones, en todos los sindicatos, ¿no? Y pues bueno, en la CTM, vamos, con todos los asegúnes que se le puedan asignar a Lombardo Toledano, lo cierto es que había una cobertura generada principalmente en el gobierno de Lázaro Cárdenas, que hizo posible la llegada de mucha gente de izquierda a las direcciones sindicales y se mantuvo en estas dos décadas. Y es cierto, también no le podemos quitar el crédito de que los dirigentes que respondían a estas corrientes de pensamiento, pues jugaron un rol muy importante, sobre todo en la construcción de las estructuras democráticas en los sindicatos. Cierto, tenían también un perfil hasta cierto punto autoritario, y bueno, las explicaciones a ese autoritarismo también lo podemos encontrar del marco del propio pensamiento de izquierda, ¿no? Es decir, hay una tendencia, vamos, desde la consigna del poder de la clase, es decir, la lucha por el poder para la clase obrera, es decir, para poder llegar a una asociación de clase encierra también elementos de autoritarismo. Unas corrientes lo expresan de manera en la práctica, otras se expresan más en ideas, ¿no? Y en la medida en que no tienen la posibilidad de acceder a los elementos de dirección, bueno, no se puede concretar una idea, ¿no? Sin embargo, es cierto que hubo dirigentes sindicales que cometieron errores, ¿no? En los procesos de democratización de los grandes sindicatos, de los petroleros, de los mineros, del propio magisterio. Es decir, los dirigentes de izquierda estuvieron al frente, ganaron espacios, y algunos por errores tácticos o por visiones tácticas, no estratégicas, pactaron con los gobiernos. Y claro, pero esto finalmente los trabajadores cobran la factura, ¿no? O sea, y eso pasó en muchos movimientos. Bueno, pues es que dicen que el Chadrazo fue favorecido, dicen, yo no sé si se acepta, fue favorecido porque los comunistas que dirigían al sindicato petrolero en ese momento aceptaron pactar un incremento salarial del 20%, cuando los trabajadores estaban reclamando el 30%. Y cuando ellos pactan eso, los trabajadores se enojan, el gobierno aprovecha ese momento, quita al líder comunista que estaba y pone al charro. Y efectivamente hubo represión y desmantelamiento. Desde entonces el sindicato petrolero pasó a manos, pues ya más abiertamente, de la parte oficial. Eso porque me parece que en los 50, ya también en los 60 había comunistas, pero realmente su fuero, digamos, su poder, su influencia fue en los 30, en los 40 y en los 50, que vamos a ver más adelante, con el sindicato ferrocarrilero, ¿no? Y pues yo creo que con ese marco pasamos precisamente a este periodo de los años 50, si no tienes nada más que acotar, el licenciado Luna. Bueno, yo creo igualmente que en la década de los 40 los acontecimientos sociales, cuando no van pidiendo, no tienen fechas predeterminadas, no se planifican diciendo de aquí a 2 años vamos a estar ya tan unidos, o sea, se van enfrentando a una circunstancia política y social que les impone un régimen, que les impone un modelo de conducir las cosas. Y igual, o sea, que en la década de los 50 también esta década se abre como un movimiento muy importante, ahora, y en los mineros, ¿no? Entonces, de las minas de carbón de la empresa Asarco, en Coahuila, en el estado de Coahuila, son minas de carbón de una empresa extranjera, norteamericana, también por revisión salarial, simplemente no quieren, los empresarios no están dispuestos a hacer una revisión, les imponen también, ahí viene otro charrazo porque les desconocen a su dirigente seccional, y los trabajadores no les queda de otra más que la movilización. Como los mineros ya tenían la experiencia de lo que significaba la movilización, pero además el impacto político que hay que generar, ¿no? Porque, bueno, en la medida en que, a pesar de que ya no estamos en un periodo de guerra, ¿no? O previo a la guerra, sino que ya la guerra ya terminó, y hay nuevas condiciones internacionales, de todas maneras la condición en el país se sigue manteniendo, ¿no? Entonces, y los mineros se ven obligados a desarrollar lo que en ese tiempo se conoció como la caravana del hambre, ¿no? Es decir, que los trabajadores mineros tuvieron que venir
desde las minas de la SAC en el estado de Coahuila a la Ciudad de México, para exigir el reconocimiento de su dirección y su derecho a su revisión salarial. Sí, y claro, en su trayecto, un trayecto bastante pues, largo, en términos de kilómetros, Coahuila está un poco distante de la capital, en todo ese recorrido fueron sumando adeptos. Hay que decir todavía que para la década para esta década de los 50, todavía el elemento de la solidaridad entre la clase trabajadora estaba vivo. Es decir, había mucha recepción con los movimientos sociales y había expresiones de solidaridad. De manera formal por las organizaciones sindicales, pero también de manera práctica por el conjunto de la población. De tal suerte que esta caravana del hambre tuvo impacto, lograron establecer una mesa de diálogo con la Presidencia de la República, y sin embargo, el discurso fue uno y la práctica fue otra. Estos mineros fueron reprimidos en la Ciudad de México y regresados al estado de Coahuila sin mayor resultado, sí, con una gran experiencia de lucha y con un impacto político a favor de su movimiento, pero de momento, o sea, las cosas se quedaron en paz. Claro que el gobierno tuvo que marcha atrás, buscar la negociación con esta empresa norteamericana y después resolver, ¿no? Pero antes ya les hicieron ver a los trabajadores que había mano dura y que cualquier otra expresión de lucha iba a tener una expresión de esa talla, ¿no? Bueno, pues para finales de los años 40, principios de los 50, se formó una organización por parte de Lombardo Toledano, la UPOSEM, que todavía existe, me parece, todavía tiene algo de afiliados. Y entre otras organizaciones la conformaban el sindicato minero y el sindicato petrolero. Con el charrazo la sacaron de la UPOSEM. ¿Realmente tenía influencia comunista el sindicato minero o nada más formó parte de esa organización y le adjudicaron? Porque entonces yo creo que hasta los años 80 o principios de los 90 todo el que protestaba le decían comunista y decían que te robabas a las muchachas y que las vacas te las robabas, se comían a los niños y que no creían en Dios, y eso pegaba muchísimo, ¿no? En contra de ellos, de todo trabajador social incluso. Bueno, eso es realmente el membrete o la categoría de comunistas fue un recurso que utilizó el gobierno y que utilizaron muchos dirigentes sindicales burocratizados. Porque es cierto que bueno, la ideología generada por el movimiento de trabajadores y que tuvo su máxima expresión en la Revolución Rusa del 17, donde efectivamente fue la primera revolución obrera en este planeta, triunfante, ¿no? La primera revolución obrera triunfante, ¿no? Y bueno, quizá en otro momento de la programación que ustedes tienen, a lo mejor esa experiencia valdría la pena revisarla, porque sí, sí hubo un boom y de ahí salieron muchas directrices y mucho financiamiento para movimientos sociales. Pero no es tan, siempre se acusó que los comunistas eran agentes soviéticos, espías que querían destruir a la nación, etcétera, ¿no? Pero esas fueron falacias. Porque esta ideología marxista, donde después se desprende la comunista, la socialista, etcétera, la anarquista, ¿no? O que coincidieron en un momento de la construcción del sindicalismo internacional, o sea, fue satanizado porque simplemente se planteaba una cuestión, y la sigue planteando de manera clara: la desaparición de las clases sociales. Lo que tiene una implicación no nada más política, sino económica, porque esa implicación tiene que ver con la expropiación de los medios sociales de producción. Hoy los medios sociales de producción están en manos de personas privadas y cuya renta beneficia a esas familias y no al conjunto de la sociedad. Entonces, pues, esto es mucho más complicado, ¿no? Y bueno, en el proceso del desarrollo del movimiento sindical mexicano, ese estigma ha sido utilizado para satanizar, para destruir, para limitar. Y efectivamente, bueno, tiene su impacto, porque, bueno, nosotros, hay algunos elementos, ¿no? Yo señalo uno que me parece muy visible, aunque no es el único ni el fundamental. Nosotros tenemos una sociedad muy marcada por la religiosidad, ¿no? Sí, de diferentes tipos, pero está. Y uno de los elementos que en la historia el capital se ha preparado para vincular es todo lo que huele a comunismo, es en contra del espíritu, en contra de los valores de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay un vínculo ahí muy estrecho de eso. A pesar de que somos
país laico, que nuestras leyes están constituidas en ese sentido, pero pues, es un elemento de espiritual, ¿no? Que tiene que ver con nuestro pensamiento subjetivo, pero que ha sido muy bien utilizado, en este caso por los gobiernos y por algunos dirigentes sindicales. Pero hoy por ejemplo, hoy mismo, ¿no? Hoy mismo, a cualquier disidencia en los sindicatos burocratizados, la primera acusación que les llega es que son comunistas, ¿no? O sea, que están manipulados por el comunismo. Ahora lo dicen un poco ya menos tan agresivamente como en aquellos tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la década de los 40, 50, prácticamente asistimos a un rompimiento a una división del mundo, ¿no? Por un lado, el mundo occidental, ¿no? Donde está un poco nuestra cultura, y por el otro lado, el mundo socialista, ¿no? Y habría que decir que a lo mejor otra parte oriental que tiene que ver con otro concepto de espíritu, ¿no? Pero en ese caso la lucha era de la clase obrera contra el capital. Los intereses de la Unión Soviética representaban a la clase obrera y los demás pues eran los intereses del capital. Habría que poner un dique al desarrollo de esa ideología. Y bueno, eso lo conocimos como la Guerra Fría. Como la Guerra Fría, que no ha terminado, tiene a lo mejor otros matices, pero que de manera formal y oficial termina en el 89 con la caída del muro de Berlín, ¿no? Y bueno, pero creo que, bueno, ese estigma este elemento de la ideología, bueno, es indudable que es un elemento que tienen que discutir los trabajadores. A la luz de los acontecimientos hoy, sí, pero también a la luz de nuestra historia, ¿no? Porque efectivamente, por ejemplo, hay casos muy emblemáticos, como el caso de Lombardo Toledano, o sea, que bueno, pues hay mucho material escrito sobre eso, porque si bien es cierto, Lombardo Toledano era una de las expresiones de esta ideología de izquierda, se le acusaba de traidor, de comunista, etcétera, etcétera, pero ya un análisis más riguroso, bueno, no resiste esa prueba, ¿no? Es decir, cierto que tenía elementos de toda la ideología marxista, anarquista, que se había ido desarrollando en el mundo desde la segunda mitad de 1800, pero que tenía su propio componente idiosincrático, ¿no? Pero que además, bueno, después hubo muchas cosas que Lombardo asumió políticamente, que lo llevaron prácticamente a la destrucción política, ¿no? Era más oficialista que traidor, bueno, traidor sí de la clase trabajadora, pero más oficialista que comunista, ¿no? Creo yo. Sí. Bueno, pues entramos de lleno a los años 50, que bueno, no sé si vaya a dar tiempo de una reflexión, ya que estamos porque den las 7, pero a ver si nos da tiempo al final de una reflexión, porque en estos momentos se estaba viviendo la definición de si los trabajadores deberían afiliarse a un partido político o no. Y ahora estamos planteando si nos afiliamos a una asociación política nacional o no. Pero en ese momento ya la CTM y todas las organizaciones sindicales fuertes ya eran parte del PRI, ya eran el pilar obrero del PRI, y después ya en los años 70 se va a crear un movimiento independentista que veremos más adelante o en otra semana, licenciado, porque ya ahora no dio tiempo, pero este periodo de los 40 era bien importante. En 1947 el PRI ya tenía su base obrera, que el PAN quiso formar ahora con sus gobiernos foxista y calderonista y no pudieron, y están optando por la destrucción, pero quisieron arrebatarle al PRI todas sus centrales obreras, y la CROC sí se fue con ellos, parte de la CROC, pero finalmente se regresaron porque el PAN finalmente, ahora lo vemos, lo que quieren es tomar las empresas paraestatales para hacer negocios propios de los altos funcionarios públicos. Pero precisamente en 1953 se crea la CROC. Sí, claro, y ahora hay que decir, Lulú, porque efectivamente a lo mejor este elemento que estamos viviendo hoy de la discusión de si la clase trabajadora requiere de un instrumento como un partido político para